doctora María Claudia, usted nos hiciera una reflexión sobre eso que viene advirtiendo de cara a lo que nos convoca en este foro, que es cómo aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en estas regiones. Y además porque usted ha hecho alusión a darle cada vez más importancia a las regiones para sacar adelante este país. Muchas gracias, Ernesto, por Qué pena que esa le quede aquí a la espalda, pero publicidad tranquila que política no pagada, tengo que decir, pero le Bueno, agradezco tranquila. mucho por invitar a que lean las columnas que con tanto esfuerzo uno trata de desarrollar para que sean interesantes. También quiero dar las gracias al doctor Didier Tavera por la invitación. Qué tan importante este evento regional, porque definitivamente Colombia es un país de regiones y desde las regiones cada una tiene una particularidad. Y también al grupo El Tiempo por la invitación al evento y a todos los compañeros de panel, muchas gracias y muy contenta de estar aquí con ustedes. Lo primero que tenemos que decir es comenzar por lo que mencionaba Ernesto. Colombia es un país de regiones. Cada región tiene una particularidad, cada región tiene una diversidad y una especialización. El problema, y por eso celebro tanto este tipo de eventos, es cómo unimos esfuerzo para lograr generar acciones que permitan mover no solamente a un departamento, sino a aquellos que tienen un trabajo mancomunado que pueden desarrollar conjuntamente y generar proyectos grandes. Yo sé que el doctor Joribán ha hablado mucho de unirse a generar proyectos grandes que generen impacto y definitivamente hay una oportunidad importante desde el punto de vista del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando uno busca productividad, que en cierta forma es parte del ejercicio que cualquier Plan Nacional de Desarrollo busca, ¿qué quiere decir productividad? Una palabra muy sencilla, eficiencia. ¿Cómo logramos generar eficiencias desde el punto de vista público, pero también eficiencias desde el punto de vista privado? Por eso el llamado siempre es a esa alianza público-privada, para lograr generar esas eficiencias que permita a cada región establecer acciones que puedan generar desarrollo. ¿Por qué es tan importante el desarrollo? ¿Por qué es tan importante que podamos generar esa productividad y generar esas eficiencias? Es porque Colombia depende en un 80% del consumo de los hogares. El consumo de los hogares se genera ¿por qué? Se genera por generación de empleo en un 68%, o sea, salario. Un 28% se genera por créditos que al costo en que está cada vez es menos el crédito que se da, y un 4.63% por las remesas. Entonces, para que una región pueda generar productividad, eficiencias, tiene que cumplir con las variables público-privadas que le permitan generar ese consumo. ¿Cómo hacemos para bajarlo a cada una de las regiones y en especial, pues bajarlo al eje cafetero, que es lo que estamos hablando? Desde el punto de vista público, tenemos que las eficiencias para lograr esa productividad están basadas en los bienes públicos. La infraestructura es indispensable. Una empresa que se ubica en una región del eje cafetero, para poder sacar sus productos necesita infraestructura. Y esa infraestructura tiene que ser una infraestructura eficiente. No es posible que nosotros tengamos unos costos internos de transporte más costoso que sacar un producto de la costa Caribe o del Pacífico hacia Asia. Eso de una u otra forma reduce esa productividad. Hoy en día, y esto es un valor del 2022, por cada 100 pesos que gasta una empresa en temas de costos, el 12.6 pesos son para logística. Es el 24% lo que le cuesta a una empresa la logística en el país, que comparado con países de los OECD o otros países, pues efectivamente es mucho más alto. Otro tema importante dentro del proceso de infraestructura, y este es un dato que tengo desde el 2021 y no he podido encontrar un dato más reciente, si la directora Lani me ayuda a tenerlo más reciente o el director de planeación, el 64% de las vías en Colombia son terciarias, el 94% de ellas están en mal estado. No podemos sacar, no se puede generar eficiencia si tenemos una infraestructura en mal estado. Lo mismo sucede con la conectividad de internet o tecnología. Colombia ocupa el puesto 57 de 63 países en el ranking digital. Tampoco generamos eficiencias y por ende productividad si no tenemos esa conectividad y esa posibilidad de generar comunicación que sea virtual, que pueda generar un proceso también para la actualización de todas las nuevas industrias que involucran inteligencia artificial, blockchain y demás.
un punto importante también dentro de esa eficiencia, que es todo el tema de educación. Y creo que cuando hablamos de infraestructura tenemos que hablar no solamente de infraestructura vial, de comunicación, sino que también tenemos que hablar de la eficiencia que genera, todas las regiones deberían de generar a través de la diferente infraestructura, y dentro de esa infraestructura es la educación. Hoy en día el 47% de los jóvenes de nuestro país tienen acceso a educación media versus el 93% de los países de la OECD. Y puedo seguir la lista de temas que tenemos que construir dentro de este proceso. Y por eso el llamado siempre es, esto no lo puede hacer independientemente un gobierno o un sector privado o regiones, autoridades locales, regionales, de forma independiente. Una democracia se conforma de diferentes actores y la búsqueda del trabajo mancomunado, de la alianza público-privada, es indispensable para dar resultados. Aquí se ha mostrado cómo ese conjunto de alianzas público-privadas dan unos resultados importantes. Sorprende y de verdad que Colombia ha avanzado de forma importante por el empeño de sus gobernantes locales, por el empeño que también que el gobierno nacional ha hecho, pero también el empeño del sector privado para trabajar en alianzas público-privadas para sacar adelante vías, infraestructura. Y ese proceso es indispensable para seguir construyendo y seguir haciendo una gestión productiva. Yo sí quisiera aprovechar el espacio también, porque parte del ejercicio que uno ve es cómo alinea los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo locales. Es indispensable que se pueda generar acciones conjuntas. Y ese punto de vista, pues obviamente tiene que pasar de las regiones a lo nacional, pero generando una acción conjunta. Por ejemplo, uno de los temas donde sabemos que Colombia tiene productividad, o sea, eficiencia, y es competitivo es el sector agrícola y el turismo. Todos los días hablamos de que estos son los dos nuevos petróleos del país. Todos los días mencionamos que hay una oportunidad enorme. Sin embargo, todos los días nos quedamos cortos en las acciones para lograr que eso sea el nuevo petróleo. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo mancomunado, gobierno nacional, gobiernos locales, sector público con sector privado. En ese sentido, por ejemplo, el sector agrícola, el eje cafetero es una potencia agrícola. Hablemos del café. El café hoy en día solamente hace todo un proceso para 540.000 personas, familias, tengan un sustento. ¿Qué necesita para que sea más productivo y genere mayor valor agregado? El tema de la transición de generación, que hay que trabajarlo, que es su generación de empleo e interés en las regiones. Las vías terciarias, eso genera productividad y genera una mayor producción de ese café de valor agregado para nivel internacional. Seguir construyendo para que podamos generar competitividad que permita que el café siga siendo de lo que mejor producimos para vender a nivel internacional. Fortalecer las acciones para aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Todas las acciones llevan a la palabra productividad, lleva a la palabra eficiencia, lleva a la necesidad de alianza público-privada, donde Colombia, país de regiones, tiene que trabajar mancomunadamente. El Plan Nacional de Desarrollo da los lineamientos. Las regiones aplican los lineamientos y ejecutan, pero necesitan del gobierno nacional. Y en ese sentido creo que hay una eficiencia importante. Gracias. Solamente quiero dejar un par de reflexiones a esta discusión sobre cómo generar ese equilibrio que dice Jorge Iván de hacer proyectos conjuntos, pero al mismo tiempo teniendo en cuenta las necesidades de cada una de las regiones. Habiendo estado en el gobierno nacional desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, uno sabe que las necesidades de cada una de las regiones son importantes. Y es difícil cuando uno le dice a un gobernante, priorice con los otros las prioridades cuando tiene tantas necesidades. Y eso es una realidad de país. Las necesidades desbordan lo que se puede hacer con esos 238 billones, que suenan mucho, pero al final terminan siendo muy poquito cuando son 32 departamentos con muchas necesidades. Nosotros desde el ministerio hicimos un trabajo que el eje cafetero fue pionero, de hecho, con Antioquia, que fueron los corredores turísticos. Y eso fue una muestra de cómo sí se podía, 10 puntos, doctor Jorge Iván, que se establecieran de prioridad para desarrollar el turismo en cada una de las regiones a través de los corredores, dándole prioridad a aquellos que tenían mayores deficiencias en esos 10 puntos para generar esos recursos. ¿Quién era el ancla? En este caso era Medellín, el ancla, cedía de una u otra forma en unos puntos, pero por el otro lado, por ser el ancla,
se le daba la prioridad para que pudiera seguir atrayendo al turista y pudiera irradiarlos al resto del eje cafetero. Ese es un programa que está desde planeación, de hecho nos acompañaron, que son los corredores turísticos por región, donde definitivamente con estas nuevas gobernaciones y alcaldías y las elecciones que se vienen, sería muy importante trabajar con quienes están hoy en día para poder establecer esos puntos importantes de coordinación para cumplir las necesidades de las regiones, cuáles son esas prioridades, lo cual es muy difícil, sé que es muy difícil, pero se puede lograr, y establecer dentro de esas prioridades cuáles son las acciones que se van a distribuir dentro de esos corredores para poder cumplir con las necesidades de cada uno. Se hizo, se logró, se desarrolló, lastimosamente no se continuó el siguiente gobierno, pero ahí hay una muestra de que sí hay un interés por parte de las regiones de unir, pero también teniendo en cuenta sus necesidades. Muchas gracias Doctora María Claudia, gracias por a la usted. invitación